Muy buenas tardes, vamos finalizando la semana y terminando esta pequeña serie que tuvimos después de Josué y de la ni difícil ni complicada para nosotros que leímos nomás, pero la importante e interesante conquista de la tierra. Y bueno, ahora en los últimos días de esta semana vamos a dar una mirada al llamado que recibimos de ver los últimos salmos del llamado el Salterio de la Biblia, los cantos, las oraciones y la adoración del pueblo de Israel, de sus mejores hijos como David y otros que no tienen nombre. Y estos últimos, los 140 y pico, no tienen autor reconocido por lo menos. De manera que lo que respiramos de alguna manera es una atmósfera que tienen estos salmos. Hay una unidad que empieza por el 145, que vimos ya, y que tienen todo un llamado a las actitudes, porque estos salmos se debían cantar, hay mucho reconocimiento de instrumentos, y ahí los especialistas pueden considerar los instrumentos propios de la época, vamos a decir algo de eso en el último, pero podemos decir que se pueden agrupar estos últimos salmos, ¿no? En un espíritu, en un reconocimiento al Señor, alabanza total en ellos, y hasta con un poco de imaginación podemos imaginar las congregaciones del pueblo de Israel en los distintos lugares, pero especialmente en el templo de Jerusalén, por supuesto. De adoración al Señor, y con estos poetas que volcaron su sentir, su conocimiento, porque vamos a ver ahí algunas similitudes o reminiscencias de otros pasajes de otros tiempos, de manera que eran hombres, si no fue un único solo, pero pienso que no, los poetas de la adoración que volcaron un clima que Dios quiera que podamos captarlo. Como siempre empiezo volviendo atrás, un poquito al final del Salmo 147, que dijimos que las divisiones esas que hay en los salmos, que nunca son con un subtítulo, sino a veces un espacio que hace que uno le preste atención, si uno presta atención cuando lee, y que este Salmo 147, después del versículo 15, tiene un final muy diferente, ¿no? O lo que podría ser por ahí otro salmo, que se unió a la parte anterior, o un cambio de clima también. Eran los versículos que decían desde el 15, envía su palabra a la tierra, y acá aparece la idea de la palabra de Dios como una mensajera. Yo le metí paloma mensajera, pero es esa idea que tenemos, porque dice, envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa, extiende la nieve cual blanco manto, esparce la escarcha cual ceniza, deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyen, ¿no? Tan interesante que parecen todos los elementos del clima aquí, con una descripción extraordinaria, ¿no? Y el lema, el leitmotiv es la palabra de Dios, que está en cada cosa, en cada momento de la percepción climática. Pero en el 18 dice
19, a Jacob le ha revelado su palabra. Y entonces acá cambió la concepción de palabra. Acá es la palabra que Dios pronunció para su pueblo. ¿Y qué fue esa palabra? Sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Tan interesante esta expresión, porque no solo es decir, los otros no tuvieron esta palabra del Señor, me parece que es para decir, los suyos, los del Señor, escuchen esta palabra, tengan en cuenta, reciban sus mandamientos, conózcanlos y síganlos. Y luego termina, aleluya, alabado sea el Señor. Y entonces allí empecé a prestar atención. El primero de los salmos que leímos, el 145, no tenía estas expresiones. Pero desde el 146 hasta el final, tenemos que los salmos empiezan, aleluya, alabado sea el Señor, y terminan, aleluya, alabado sea el Señor. Yo no sé si había ahí esa línea que se cantaba, no sé si había un canon con esa expresión tan hermosa, pero en todos los casos es un llamado, y seguí toda esta lectura hasta el final siguiendo un poco la idea de llamado. El poeta está llamando, el aleluya es una manera de glorificar al Señor, pero está llamando a poder no solamente leerlo así rápidamente, sino a sentirlo, a sentir ese alabado sea Él, alabado sea el Señor. Bueno, este Salmo 147 tenía también, me lo subrayé todo, promesas de un Dios que gobierna, pero que le da a su pueblo fiel. ¿Sí? Cuando uno va leyendo y va tratando de elaborar para pensar, bueno, a ver, ¿de qué manera resumo esto que leí? ¿De qué manera me queda una idea central, una idea principal? Fíjense, antes de esto de envía su palabra, dice 3 promesas. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en él habitan. 1. Él trae la paz a tus fronteras. 2. Y te sacia con lo mejor del trigo. ¿Sí? De manera que estas promesas son las promesas que Dios da con su poder, porque después ahí nomás viene, envía su palabra. ¿Y qué está diciendo con todo eso? Dios es poderoso. Aún con los elementos de la naturaleza, Dios gobierna, ¿sí? Ahora, esas 3 promesas las podemos mirar desde este momento, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que Él refuerce los cerrojos de las puertas y que bendiga a todos los que viven dentro de esas puertas? El tema de la inseguridad nos golpea cada vez más. Segundo, trae paz a sus fronteras. Un tiempo en que el mundo hay una convulsión, una violencia, un deseo de poder y de dominio. Y el último, te sacia con lo mejor del trigo en momentos en los que tenemos niveles de pobreza, de necesidad, de mayúsculos. De modo que no es para decir, no, Dios no lo hace, no. Es para decir, Dios puede hacer todo esto, Dios es lo que quiere Dios hacer. Y tomarnos de esas promesas y repetirlas, y también enseñárselas a quien no conoce a Dios, y entonces está a merced, ¿no? De la inseguridad, de la guerra y de la insatisfacción básica del hambre. De manera que precioso esto, es como que al volver a leerlo, descubrí, y lo leímos y lo comentamos, pero a ver, estas promesas necesitamos que el Señor las cumpla. Pero todo esto es lo que Dios está hablando
a su pueblo fiel, ¿sí? No a su pueblo religioso, a su pueblo fiel. Bien, seguimos con el Salmo 148. Empieza y termina, aleluya, alabado sea el Señor. Y después es como que hay que ir a buscar, a ver cuál es la idea de este Salmo. Voy a leer 5 versículos seguidos. Empieza, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Acá empezamos con versos paralelos, ¿no? Los cielos serán esas alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre, emitió un decreto que no será abolido. Así que empieza desde los cielos y dice las alturas. En el 2 dice, alábenlo sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Y acá no parece estar hablando de los ejércitos humanos, de los cuales Dios se valió para cumplir su propósito. Sus ángeles, todos sus ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, ¿sí? Todo lo mejor, ¿no? Quedaron las estrellas chiquitas, esas que casi no se ven, no, estrellas luminosas. Hay una búsqueda de resaltar la grandiosidad de Dios. Después, alábenlo ustedes altísimos cielos, vuelve otra vez a los cielos, altísimos cielos. Este mundo no tenía aparatos para medir, ni para decir cuántos años luz está un planeta del otro, solamente tenían la observación desde la Tierra. Pero ojo, eran personas, pueblos que observaban los cielos. Ahora estamos tan llenos de cosas que nos tienen acá abajo ocupados, interesados, que quizás miramos poco los cielos, ¿no? Para ver la grandiosidad de Dios. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Y me fui a Génesis 1, y en Génesis 1 dice 1:7, así sucedió, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo desde las aguas que están arriba. Y por ahí dice, habla de las aguas de arriba como el cielo, y las aguas que están abajo, que se reúnan en un solo lugar, y a lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Leímos de ese poema maravilloso que Dios nos dejó, de cuando no había escritura histórica, ni se tiene idea de en qué momento, pero el poema de la creación que marca que sí, efectivamente, Dios creó y creó de esa manera, en ese orden, los cielos y la tierra. Y así que, aparentemente tomado de eso, cuando habla de las aguas que están arriba, ¿sí? Sea alabado el 5, el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre y emitió un decreto que no será abolido. ¿Sí? Que me encanta cuando hay estas expresiones así rotundas. Bien, sigue en el 7. Y acá empezó con la creación de los cielos. Los cielos y todos los elementos que hay. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar. Se fue hasta el fondo. No sé por qué habló primero de los monstruos marinos, pero bueno. Es probable porque aún en los monstruos de los relatos, de las leyendas, era algo que impresionaba muchísimo al mundo antiguo. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Es decir, con esta mirada nada hay malo. Cumple su mandato. Los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros. Busqué a los otros árboles. No. El cedro es quizás
una madera muy estimada, ¿no? En aquel entonces, en el pueblo de Israel, que se iba hasta el Líbano a buscar los cedros mejores de toda esa zona, pero el cedro acá es el representante de todos los árboles, los frutales y los cedros. Acá vienen los otros animales, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves. Muy interesante ver esta selección como para poner en un combo a todos los demás. Acá vienen los humanos, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra. Primero los poderosos, porque está pidiendo que lo alaben al Señor. ¿Será que los poderosos están más lejos de sentir, de alabar al Señor y reconocerle a Él el poder y la grandeza? Dice, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra. Y después, clasificación del ser humano en la mentalidad de un hombre de aquel tiempo, un hombre o una mujer. Los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Así que los adultos, no existía la consideración de adulto como alguien que estaba entre los jóvenes y los ancianos. Quizás porque en aquel tiempo de joven se pasaba a considerar los ancianos y últimos los niños, ¿sí? Es interesante, quizás para interpretación o esto salía así de la capacidad poética del autor del Salmo. Resumen, alaben al Señor, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Dios mío, que esto nos conmueva, nos toque en un tiempo que el nombre del Señor no importa para tantos o solamente lo usan para lo que necesitan, porque solo su nombre es excelso. En estos salmos encontramos las palabras grandes, así fuertes, con mucho significado. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Grandeza, excelsitud, esplendor. Y acá viene una línea que tiene que ver. Él ha dado poder a su pueblo. Ha dado poder a su pueblo. Acá es como que está el pueblo siendo llamado a admirar y reconocer la grandeza del Dios creador. Los que ya están viviendo en el mundo, ¿no? Los reyes, los gobernantes, todos, los jóvenes, los ancianos y los niños. Pero acá viene una afirmación que ubica todo lo demás. Tampoco no es cuestión de quedarse mirando a la grandeza de la creación de Dios. Afirma el salmista, Él ha dado poder a su pueblo. Y entonces acá termina, a Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Así que acá viene el llamado directo a la respuesta al Salmo. Sí, el Salmo no es para leerlo y decir, qué hermosas palabras, que llenan mi espíritu. El Señor que ha hecho todo eso, ha dado poder a su pueblo y pide la alabanza. En este caso, claro, cuando fue escrito era a Israel, pero al pueblo de Dios, su pueblo cercano. Y termina, aleluya, alabado sea el Señor. Había por ahí un versículo que había encontrado, a ver si está en Jeremías 33, 25, que hace acordar lo que dice en el versículo 6, Él dio una orden y todo fue creado, que dio un decreto que no será abolido. Por más que los científicos pretendan el conocimiento, que eso es maravilloso, hay decretos de Dios sobre la naturaleza, sobre su creación. Y entonces así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, no hubiera fijado las leyes
que rigen el cielo y la tierra. Y entonces acá dice, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob. O sea, está validando sus decisiones a partir de esa decisión de que él había, lo que dice el Salmo, emitió un decreto que no será abolido. Bueno, vamos al 149. Aleluya, alabado sea el Señor. Antes de hablar, dedicarle a él una respuesta, ¿no? Es una respuesta de todo lo que leemos en su palabra, decir, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Acá tiene un tono de alegría este salmo, tiene un tono de celebración, de culto. Seguramente esta era una hermosísima canción. Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Nunca se olvidaban del Rey, y probablemente sea un salmo del tiempo de David. Que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. ¿Sí? Acá aparece el primero de los instrumentos, ¿no? Instrumento de cuerda, la lira y el pandero de percusión. En el último salmo ahí vamos a tener la orquesta completa. Pero qué hermoso, es decir, entendemos una unidad con estos últimos salmos desde el 146. Cada uno tiene un tono diferente. El tono del 149 es un tono de alegría, de celebración, ¿no? Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey, que alaben con danzas, pueblo de manifestar con su cuerpo, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Entonces el Señor, no, porque, no dice entonces, perdón, porque el Señor se complace en su pueblo. Dice el otro, decía que le había dado poder a su pueblo. Este salmo dice que el Señor se complace con su pueblo. Y claro, se complace en medio de la alabanza, porque acá esto es todo sonido de alabanza. Y entonces Dios recibe la alabanza con complacencia. ¿Se acuerdan cuando dijo en el bautismo de Jesús, ¿no? Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Bueno, pero la segunda parte del versículo 4, porque el Señor se compadece, se complace en su pueblo, y a los humildes concede el honor de la victoria. Ah, bueno, acá está un levantar, un levantar a los humildes. Si vamos a las bienaventuranzas, quizás eran esos humildes, ¿no? Los humildes de corazón. Pero en realidad es los necesitados que se sienten necesitados, ¿no? Y que ahí están buscando a Dios. Siempre, por lo menos en estos salmos, se está hablando al que es fiel. Pero acá está que a los humildes les concede el honor de la victoria. Y acá aparece por primera vez esta idea así, ¿no? O sea, ¿quién les está diciendo? Un Dios poderoso. Un Dios poderoso que tiene el dominio de, el que tiene el control, como decimos comúnmente, y entonces aquellos que sean humildes, Dios concede el honor de la victoria. Una frase hermosa. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, ¿no? Yo trataba de ubicar a ver este tema así, de gritar de júbilo en las camas de noche, cuidado con los vecinos, pero es así, tipo una explosión de júbilo. Fíjense que dice alegría, regocijo, ahora aparece júbilo. La adoración a Dios tiene que producir así, esa alegría estruendosa. Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y que haya en sus manos
una espada de 2 filos. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir la palabra? A ver, me acordé de Apocalipsis, ¿no se acuerdan? La descripción, de la primera descripción que el apóstol Juan tiene del Señor en esa visión tan impresionante. Leo solo: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. ¿Sí? De manera que acá está una idea que yo pensé que era, a ver, solo Hebreos 4:12, ¿no? Que habla, la palabra del Señor es como espada sobre filo. Es así para cada uno, cómo lo interpela a cada persona. Pero también acá dice que haya en sus manos una espada de 2 filos para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Y había hablado a los humildes, ¿no? La victoria. De manera que estaba poniendo en ese pueblo adorador la idea, ¿sí?, de que su fidelidad a Dios iba a dar victoria, como si tuvieran una espada de 2 filos para castigar a los pueblos idolátricos apartados de Dios. Para que sujeten, sigue todavía la misma idea, para que sujeten a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Había hablado antes de un decreto que no será abolido. Acá, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Estas sentencias que nosotros tenemos en los profetas, donde Dios dio palabra a los profetas para todo lo que iba a cumplir si no se volvían a Él. Y termina diciendo, acá otra vez en una explosión: esta será la gloria de todos sus fieles. ¿Cómo llegamos de la alegría, el regocijo y el júbilo a... ¿Tendrá que ver con el salmo anterior? ¿Él ha dado poder a su pueblo? Y ahora, al pueblo que adora, que alaba, dice que tendrá victoria. Salmo 150, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Hay un juego acá, ¿no? O está hablando de santuario, como los cielos impresionantes. Por ahí mi anotador dice, quizás habla así de un santuario cósmico, ¿sí? En todo, ya sea en el santuario que era tan importante para el pueblo de Israel, el firmamento poderoso. Cada adjetivo que hay en los textos poéticos de la Biblia son para prestarle atención. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonidos de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Y acá, esta es la orquesta acá, que evidentemente eran los instrumentos que se utilizaban, pero de todo tipo, ¿sí? La trompeta, vientos, el arpa y la lira eran cuerdas, los panderos eran percusión, y acá cuerdas, todos juntos, flautas, de vientos también, címbalos sonoros, que era también percusión sobre cuerdas, era una mezcla. Alábenlo con címbalos sonoros, dice primero, y resonantes, dice después. Falta el piano, estuve buscando el piano de 1709, apareció el piano moderno, de manera que acá había esos otros instrumentos que eran la adoración más extraordinaria para el Señor. Y termina, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué maravilla que se le ocurrió esa frase, porque habló de los fenómenos, de los cielos, de todos los habitantes, de los humanos, de todos. Entonces será todo eso que es, que todo lo que respira alabe al Señor. Que nos bendigan estos salmos, esto es para decírselo al Señor, en nuestra intimidad, en nuestra comunicación con el Señor. Que no leamos los salmos solo para que nos dé la palmadita de fuerza, de consuelo,
que nos ayuden a que de nosotros salga toda esta alabanza al Señor. Muy bien, que el Señor nos bendiga, nos preparamos para un fin de semana glorioso de el culto y todas las actividades que vamos a tener hoy hasta el final de este día. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar.